Bueno, y este es otro tema que hoy queremos analizar y entender más a fondo. Para eso ya está aquí nuestro siguiente invitado, Ronald Rodríguez, politólogo e internacionalista de la Universidad de Rosario. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Yo creo que esa es la pregunta, porque como bien lo decía nuestra nota, esto que acaba de suceder paraliza todo el proceso revocatorio en el país. En efecto, el CNE se acaba de pronunciar frenando la recolección del 20% de las voluntades. Esto se preveía en la nota de prensa, porque realmente no fue una declaración formal que hiciera el CNE el 21 de septiembre. En uno de los apartados decía que quedaba supeditado a cualquier medida judicial. Y hoy, después de enterarse de los 5 procesos ya en estos 5 estados venezolanos, decidió frenar todo el proceso de recolección de firmas, lo que pone en vilo la democracia en Venezuela, en tanto que es la primera vez que ocurre esta lógica de instrumentos. Recordemos que en el referendo revocatorio del 2004 no existió la recolección del 1%, sino que de inmediato se pasó a la recolección del 20%. Y ahora es esta recolección del 1% lo que frena el proceso para la recolección de las voluntades de los venezolanos que no están satisfechos con el gobierno de Nicolás Maduro. Y entonces, ¿cuál es el paso a seguir para la oposición? ¿Ahora qué pueden hacer? Bueno, la oposición de hecho ya está jugando sus cartas. La oposición esperaba este escenario, no es una cosa, digamos, que los coja descuidados. Todo lo contrario, la oposición ha ido ganando espacios. Puede parecer que están en una situación desesperada, pero ya hay algunas victorias que son absolutamente notorias. Por ejemplo, internacionalmente ya Venezuela no es vista como una democracia. Ya hay varios presidentes, el presidente de Argentina, el presidente de Perú, que han declarado molestia con lo que está sucediendo en Venezuela. El mismo escenario de la Organización de Estados Americanos ha llamado a invocar la Carta Democrática. Se dan una serie de escenarios internacionales que empiezan a minar, digámoslo así, la credibilidad internacional del régimen de Maduro. Y esto es importante. A pesar de lo poco democrático que pudo llegar a haber sido Chávez en su momento y en diferentes instancias, recurriendo a torcerle el brazo a la justicia, por lo menos cuidaba las formas. Nicolás Maduro no las cuida. Y esto ya se empieza a notar. Es más, el presidente de la Asamblea Nacional ya lo llamó dictador y el propio presidente de la República tuvo que salir a responder que él no es un dictador. Cuando el jefe del poder legislativo en Venezuela llama al jefe del poder ejecutivo dictador, pues ya se empieza a notar una molestia que va a tener una repercusión internacional. De ahí que la comunidad empiece a presionar. Muy seguramente lo que va a venir es un juego político de cara ya no al referendo revocatorio, ni siquiera en el 2016 ni en el 2017, sino que todas las baterías se van a enfilar hacia las regionales, hacia ganar los 23 estados que el CNE a inicio de esta semana también anunció que se iban a hacer en el primer semestre del próximo año. Pero mire, Ronald, antes de que todo esto sucediera y se frenara todo este proceso, ¿qué tan posible realmente era en la realidad y en la práctica para la oposición cumplir con esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 20% de las firmas en cada estado? Bueno, realmente esa era una sentencia un poco descabellada. Incluso algunos de los líderes del mismo oficialismo reconocían que segmentar el 20% de los estados era un poco irregular. ¿Por qué? Porque es que Venezuela tiene toda su población hacia la costa caribe. La parte sur tiene muy poca densidad poblacional. Por ejemplo, hay estados que pueden llegar a tener, el ejemplo quizá más notorio es Miranda, que llega a tener más de 2 millones de electores, mientras Amazonas tiene 201.000 electores. Esto quiere decir que en Miranda la recolección de ese 20% sería una tarea difícil, pero incluso muy seguramente lo lograría la oposición. Pero ¿qué pasaría si en un estado como Amazonas, que tiene 10 veces menos, 20 veces menos, no se logra ese 20%? La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia dice que no se podría hacer el referendo revocatorio, lo cual pues es contracorriente, además porque este referendo teóricamente tendría que tener la misma infraestructura que unas elecciones presidenciales. Por eso la oposición pedía que se diesen en un total de 19.000 puestos para la recolección de firmas y el CNE activó algo más de 5.000. Es decir, la proporción no era la adecuada. De hecho, ya estaban jugando contracorriente, pero pues en el orden de ideas, la batalla política en el largo plazo la está ganando la oposición. La oposición venezolana, Ronald, está lo suficientemente unida como para soportar y resistir este embate y los que seguramente vendrán, porque uno ve dentro de la misma oposición voces diferentes. Uno ve a veces a Capriles entonces hablar de que puede venir un estallido social si este revocatorio no se da, pero por el otro lado uno ve a Lilian Tintori defendiendo las vías democráticas para poder hacer ese cambio de gobierno que ellos tanto están buscando. ¿Usted cómo lo ve? Sin lugar a duda, la oposición tiene fracciones. Tiene una facción que está claramente identificada con Machado,
Machado ha logrado ser como la líder femenina de la oposición, ha tenido un papel muy importante, no obstante no jugó un papel en la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional, pero ella ha logrado capitalizar, digamos, la línea más radical. A esa línea a veces se suma Tintori, a veces no. Capriles estaba jugado por el referendo revocatorio, pero creo que hoy ya ha quedado por fuera de, digamos, del escenario protagónico. No obstante, pues la Asamblea la tiene la oposición y tiene 5 años a futuro, y en esos 5 años tiene bastantes procesos por delante. En ese momento lo primero que tienen que hacer es llamar a que se vuelva a hacer la elección de los diputados del Amazonas para volver a obtener esa mayoría que necesitan y deslegitimar un poco al Tribunal Supremo de Justicia, que en función de los diputados del Amazonas los está bloqueando. Pero por el lado del gobierno la respuesta no es mejor. Si uno mira cuáles han sido las respuestas de Nicolás Maduro, tal es el problema de inseguridad que vive Venezuela que el propio Nicolás Maduro tuvo que reconocer que entre lo que va del aeropuerto que queda en La Guaira y Caracas es una zona tan insegura que van a crear un corredor cívico-militar para que la gente pueda ir del aeropuerto de la capital a la capital en términos de seguridad. En materia alimenticia, ¿qué hace el ejército venezolano teniendo que hacer censos de panaderías para controlar todo lo que es la distribución de pan en Venezuela? Estamos hablando de un ejército nacional dedicado a hacer censos de panaderías. Obviamente las respuestas en materia económica y en materia de seguridad por parte del gobierno todavía le permiten un margen de maniobra al presidente Maduro, a la oposición, perdón, para que se fortalezcan de aquí al siguiente escenario. ¿Y cuál es el siguiente escenario? ¿A dónde tienen que enfilar las filas? A las regionales, a quitarle las gobernaciones de los estados. En la pasada elección habían ganado 20 de las 23 gobernaciones. En este momento se prevé que no podrán ganar ni siquiera la mitad de las gobernaciones en el oficialismo. Muy bien, pues Ronald Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros aquí esta noche, ayudándonos a entender un poco la situación actual que vive Venezuela con este último pronunciamiento que acabamos de conocer por parte de la justicia de ese país. Y sabe que esperamos que esas molestias que usted dice ya se empiecen a producir de la comunidad internacional, pues pronto se traduzcan en acciones que le devuelvan la verdadera democracia a Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.